pero sin duda es un honor para la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, dada la magnitud de la personalidad de Juan José Bremer, de su trayectoria en el mundo de la cultura y en el ámbito de la diplomacia mexicana. Yo oí de Juan José Bremer cuando era estudiante, yo era lo mismo en la Facultad de Derecho, con un año de diferencia, pero las épocas finalmente se cierran, pero desde entonces tuvo una imagen y un prestigio sobresaliente por su temprana cultura, por su dedicación a los estudios, y no cabe duda que esa personalidad se abrió paso por sí mismo. Debo destacar que fue director general de Bellas Artes, del Instituto de Bellas Artes, a una temprana edad, y luego por esos giros del destino encontró su vocación en el mundo diplomático. Creo que pocos diplomáticos han ocupado las posiciones que ha tenido Juan José Bremer en el servicio exterior mexicano. Ha sido embajador de México en Cuba, embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica, embajador de México en España, embajador del país en la República Federal de Alemania y embajador también en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se inició en la arena internacional como embajador de México en Suecia. Su trayectoria no solamente ha sido trascendente, sino intachable, como un hombre de honestidad marcada, de honestidad que se nutre precisamente de la cultura y de haber estado, como ustedes ven en la relación, en lugares estratégicos de la política mundial. Pero lejos de reservarse, lejos de concentrarse únicamente en las funciones diplomáticas, él, con sus afanes culturales, ha estado siempre investigando los archivos, la historia, relacionándose con las luminarias culturales de los lugares donde ha estado, y eso lo hace un personaje de enorme relevancia para México. Y es por esta razón que digo que es un honor de veras para la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales contar con él. Vamos a escucharlo atentamente sobre un tema general que él sabrá desmenuzar con su talento y su visión de internacionalista sobre los grandes conflictos del mundo y su correlación con los tratados y acuerdos internacionales significativos en la historia de las relaciones internacionales. Es de verdad que con el mayor gusto presento a ustedes a Juan José Bremer, un mexicano ejemplar que debe ser un símbolo para los jóvenes que se asoman apenas al estudio de estas disciplinas. Sin más, Juan José, con el gusto enorme de recibirte en la AMEI, que está cumpliendo 50 años de trabajo, contar con tu disertación. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a mi admirado, respetado compañero y internacionalista Ricardo Méndez Silva por tus generosas palabras de presentación. Para mí es un honor, es un gusto muy grande estar en este auditorio con ustedes, jóvenes, la mayor parte interesados en abrirse paso en la carrera del servicio exterior, y compartir con ustedes algunas reflexiones. Agradezco a Rafael Velázquez, el presidente de la asociación, esta invitación, esta oportunidad. Él juzgó que era conveniente el que mis palabras se centraran en darles a ustedes un panorama de algo que creo que es fundamental para los diplomáticos, el conocimiento de los momentos de crisis mayores de tiempos modernos, de la edad moderna, en donde a través del conflicto
y después el Tratado de Paz, fue formándose el orden internacional de nuestros días. Es una gran paradoja, pero a través del conflicto se dieron esos saltos adelante a la hora en que después de la litis había que sentarse a reorganizar el mundo. Momentos de crisis y momentos de refundación. Creo que un médico tiene que saber de un binomio fundamental: salud y enfermedad. Un diplomático tiene que conocer de un binomio fundamental: conflicto y arreglo, conflicto y conciliación. De esto vamos a hablar, de 4 momentos cruciales de la Edad Moderna, donde la civilización estuvo junto al precipicio y se fue reorganizando a través de los tratados de paz que vamos a analizar. El primero de ellos se da en un periodo importantísimo de transición. Está terminando el medievo, que todos ustedes saben tuvo una larga duración, y de esas viejas estructuras está empezando a aparecer lo que será el orden moderno, el orden de los estados nacionales, un proceso centenario, y en el siglo XVII hay un punto de inflexión. Ese es el primer caso que vamos a analizar, que es la Guerra de 30 años y la Paz de Westfalia. El siguiente paso nos vamos a ocupar brevemente de otro momento crucial: las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena. El tercer momento, ya más próximo a nosotros, y ustedes seguramente tienen ya una idea más general, fue la Primera Guerra Mundial y la Conferencia de París de 1919. Y el segundo, el último, que es ya tan próximo que creo que la mayor parte de ustedes tienen nociones fundamentales: la Segunda Guerra Mundial y el proceso de reordenamiento de los años, de mediados de los años 40, de donde sale el orden internacional de nuestros días. Voy a cerrar, después de este repaso histórico, con una reflexión sobre qué tiempo estamos viviendo, cuáles son los retos fundamentales. Así es que tendrá que ser pues una mirada a ojo de pájaro sobre estos momentos cruciales de la historia moderna. Comenzamos con la Europa del siglo XVII. Vuelvo a decirles, estamos en medio de una gran transición. De un lado está la camisa de fuerza todavía del orden medieval, y del otro pensamientos y poderes en ascenso que están transformando el horizonte. Están surgiendo las ciudades burguesas con una nueva mentalidad. Está, por otra parte, emergiendo nuevas ideas políticas. Ya desde el siglo XVI, y los estudiosos del derecho internacional recordarán, 2 juristas españoles, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, habían dejado un legado muy importante de lo que sería las bases de lo que se llamaba entonces el jus gentium, el derecho de gentes. Y ya en el mismo siglo XVI, una obra importante en el pensamiento político, la obra de Nicolás Maquiavelo, había planteado por primera vez los dilemas y las tareas del príncipe, y de ahí emergía por primera vez el término lo statu, el Estado. Entonces, estamos ya de antesala de ese siglo, el XVII, ya había un legado de nuevas ideas, y en el pleno siglo XVII, 2 importantes tratadistas que ustedes estudiarán, Hugo Grocio, en De Iure Belli ac Pacis, va a generar el nuevo derecho para un tiempo moderno. Y Hobbes deja pues también una reflexión más profunda sobre el Estado y la política del poder con el Leviatán. Entonces, Europa se estaba abriendo paso a una nueva etapa,
que es el principio de nuestra modernidad. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra? Se sumaron muchos conflictos. La crisis dentro del imperio, que en esa época el mundo medieval todavía no estaban los estados modernos, habían emergido el estado español, estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón, estaba el reino de Francia, Italia estaba en principados, estaba emergiendo el reino de Suecia, el reino de Dinamarca, y en el centro de Europa el imperio aglutinaba a los principados alemanes y estaba en manos de una dinastía, la dinastía de los Habsburgo. El emperador Habsburgo tenía problemas de conflicto con los príncipes alemanes. Esto va a ser un detonador enormemente importante para las nuevas ideas políticas, lo veremos. Por otra parte, un conflicto tampoco resuelto, el conflicto religioso. Ustedes recuerdan que en el siglo XVI había emergido el protestantismo con Lutero, y después de guerras importantes se había llegado a una especie de tregua con la paz de Augsburgo en 1550, pero subyacía en Europa ese conflicto y no había habido un arreglo sobre las guerras religiosas. Entonces había dos conflictos pendientes, ambiciones y rivalidades dinásticas. Y después de 30 años de guerra que sacudieron toda Europa, y 4 años de negociaciones de paz, el Tratado de Westfalia viene a ser la primera, yo diría, matriz del derecho internacional contemporáneo. Es el primer pacto entre principados, entidades políticas, reinados, en ese tiempo cerca de 176 plenipotenciarios deliberaron, y el resultado de la paz de Westfalia viene a ser, yo creo que el tratado más importante en la transformación del mundo europeo rumbo a la edad moderna. Ese nuevo orden que surge en Westfalia va a sustituir al orden piramidal que recordarán ustedes del medievo, en donde el imperio y el papado lo coronaban al mundo feudal, y en lugar de ello van a ser una primigenia sociedad de estados. ¿Cómo fue posible esto? En la batalla entre el imperio y los príncipes alemanes, en uno de los capítulos de Westfalia, los principados alemanes logran libertades fundamentales respecto al emperador que van a ser ideas motrices de la modernidad. ¿Cuáles son estas? El principio de gobernabilidad territorial en sus territorios, ¿no? Los derechos de autonomía sobre ellos, de autogobernabilidad, que van a ser fundamentales. El principio de no injerencia en asuntos internos. Nos suenan, son ya conceptos que llegan a nosotros, no son conceptos arcaicos. Estos conceptos van a ser el principio del concepto de soberanía. De ahí en adelante empieza a surgir una nueva noción, la idea del Estado soberano. Y después, más adelante, surgirá el Estado nacional. Al darles a los pequeños principados y ducados garantías de gobernabilidad territorial, por primera vez el territorio, es decir, está garantizado no por el concepto antiguo que era la herencia dinástica o la conquista, sino la capacidad de un gobierno de ejercer soberanía territorial. Esto fue uno de los legados más importantes de Westfalia, y el acuerdo de subsistencia entre 3 religiones: el catolicismo, el protestantismo y el calvinismo. Esto es un hito histórico. Recuerdan ustedes que durante decenios millares de europeos murieron en estos conflictos religiosos. Entonces, aunque no hay fronteras absolutas, mojoneras, que dividan una época de otra, puedo decirles que con Westfalia
se cierra una etapa histórica y se abre una etapa más próxima a nosotros. Paso al segundo capítulo, que son las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena. Paso más rápidamente. Las guerras napoleónicas duraron cerca de 15 años, fue un periodo breve, pero dejó huellas profundas. Napoleón abdica, ustedes recordarán, en 1814, y las potencias que lo derrotan en una primera etapa, que son Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, convocan a un congreso con un objetivo fundamental. Escogen la ciudad de Viena, una pequeña ciudad de 500,000 habitantes en ese tiempo, para restaurar el viejo orden que la Revolución Francesa había puesto patas para arriba, reorganizar Europa, distribuirse ganancias territoriales, que siempre es un tema de los tratados de paz, como veremos, lo hubo en Westfalia y lo hay en Viena, y evitar el regreso de Napoleón y las ideas revolucionarias. Este congreso se da en la plenitud de lo que yo llamo la edad aristocrática. Quienes van allá son aristócratas, llegan con sus séquitos, y sobresale fundamentalmente en él, además del zar Alejandro de Rusia, sobresale fundamentalmente un político francés, Talleyrand, que va a ser famoso por el arte de la supervivencia y que va a tratar de que la derrota francesa de Napoleón sea menos mala, y el héroe de Henry Kissinger, que es Metternich. Metternich, que era el canciller austriaco, es el anfitrión del Congreso de Viena y es la fuerza intelectual en los arreglos del Congreso de Viena, y en 1815 en los tratados famosos de la Santa Alianza y la Cuarta Alianza, lo que se llama, y Kissinger escribe un libro sobre eso, el Concierto de Europa. El Concierto de Europa. ¿De qué se trata para Metternich la tarea de un diplomático y de un político? Detener la historia, amurallarla, impedir el cambio social. Metternich trabajaba con todo su talento, era un hombre que hablaba 6 idiomas, se movía como pez en el agua en las cortes, usó todo su talento para crearle obstáculos al cambio social. Era como un doctor trabajando en el hospital del mundo para evitar el contagio de lo que él consideraba las epidemias de todos los tiempos, las emociones, las aspiraciones y los cambios sociales. A sus esfuerzos, sin embargo, de evitar los cambios, se atravesó algo en lo que él no alcanzó a ver: la gran marea del siglo XIX. La gran marea del siglo XIX vino a barrer con formas de vida y a transformar de nuevo Europa hacia adelante. Y en sentido inverso, ¿cuál fue esa gran marea del siglo XIX? No podemos entrar en detalle, pero es la asociación de la Revolución Industrial, que empieza ya a hacer frutos a principios del XIX, aunque ya sus fundamentos estaban a finales del XVIII con la Ilustración, la Revolución Industrial, los cambios sociales que la Revolución Industrial genera, una nueva dinámica y una nueva litis en la sociedad, los movimientos nacionalistas, que es el romanticismo y el nacionalismo, y los movimientos socialistas. ¿Recuerdan ustedes, quienes han visto Los Miserables, ¿no? La obra musical de Miserables, está en el epicentro de París esta transformación. Es decir, el siglo XIX por eso le llamo la gran marea de ese siglo. Creo que del Congreso de Viena lo que viene a trascender y
y yo no diría para bien, pero llega a trascender, y del sistema de alianzas, es que desde entonces aparece algo que no había aparecido en el horizonte. La idea que las grandes potencias tienen por su poder militar y su poder económico un derecho a una tutoría en el mundo, un derecho a ser los supervisores del orden, en esa época el orden europeo, y después ese concepto lo seguiremos viviendo en nuestros días. El concepto de gran potencia y la idea de que los estados poderosos constituyen un grupo privilegiado con derechos para ordenar y tutorear la marcha del mundo. Creo que queda del Congreso de Viena para los internacionalistas algunas cosas útiles. Se regula el comercio pluvial, hay muchos ríos en Europa, es muy importante. Inglaterra hace que cuaje la libertad de navegación, ya la obra de Hugo Grocio había abierto este tema, y se llega a la abolición simbólica del tráfico de esclavos, y hay un avance también en el derecho diplomático. Pero vuelvo a decirles, en contraste con Westfalia, que abrió la puerta al cambio, el Congreso de Viena quiso cerrar la puerta a la transformación histórica. Paso brevemente a la Primera Guerra Mundial, ya más próxima a ustedes. Hay una discusión sobre si era una guerra evitable o no. En contraste con la Segunda Guerra, es una discusión en la que hay muchos libros escritos. Yo solamente lo único que les puedo decir, y que es una lección en nuestro tiempo, la guerra iba a pasar independientemente por varios factores. El sistema de alianzas que estaba diseñado para la rivalidad, había dos grandes alianzas en ese tiempo, los imperios centrales y la Gran Entente, pero sobre todo el pensamiento castrense había entrado a los escenarios de la diplomacia. Y segundo, había una carrera armamentista. Ya había una carrera armamentista, y un hombre con un revólver tarde o temprano tendrá la tentación de usarlo cuando lo tiene en la mano. Entonces, por una, no sé si casualidad o causalidad, pero se enciende la chispa en Sarajevo, ustedes lo recordarán, y pasan el 18 de junio de 1914, y pasan 36 días que hay que estudiarlos a quienes les fascinan las historias diplomáticas como una historia de un gran fracaso, y cómo finalmente la guerra viene a estallar, y todos los actores pensaban que iba a ser breve, y fue una guerra enormemente sanguinaria, porque fue el primer conflicto de la era de la sociedad industrial, que brutalizó al mundo moderno. Al fin de la guerra han muerto más de 30 millones de personas, y se usaron todas las armas prohibidas ya ahora, ¿no?, con terribles estragos en toda una juventud europea. Los estragos de la Primera Guerra Mundial han dado una enorme fecundidad de literatura. Es una literatura de una generación truncada, sacrificada por la Primera Guerra Mundial. Terminan las hostilidades y llegamos a la Conferencia de París. Ya no estamos en la edad aristocrática, estamos en la edad democrática. Los jefes de Estado que llegan a París son electos, no con el voto de las mujeres, ¿no?, y en algunos casos el voto ligado a la propiedad, pero vamos, ya hay un sufragio limitado. Y está Wilson, el presidente Wilson de Estados Unidos, Clemenceau por Francia, está Lloyd George, son los tres actores fundamentales por Inglaterra. En el fondo hay tres poderes fundamentales. Estaba Italia con Orlando, pero al final no jugó, y Japón. Empezaron 5, fueron 3, vuelvo a decir, al derecho de las potencias, que viene del Congreso de Viena. Se ejerce el mismo derecho de las grandes potencias, Estados Unidos, Francia
y el Reino Unido reordenan el mundo. El más famoso tratado de los 5 es el Tratado de Versalles. Todos ustedes seguramente han oído hablar del Tratado de Versalles, porque fue el antecedente de la Segunda Guerra. Pero hay 4 tratados más: el de Saint-Germain de Francia, el Trianon de Hungría, el Neuilly de Bulgaria y el Sèvres de Turquía. Es decir, ¿de qué se trataron esos tratados? Lo que se propuso malamente, porque se malogró la Conferencia de París, fueron hacer a un lado a Alemania, maniatar a Alemania, impedir su resurgimiento con el Tratado de Versalles, y con los otros 4 tratados reordenar el colapso de 3 imperios: el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, ¿no?, y el Segundo Reich alemán. Entonces, ninguno de estos postulados se logró. La Conferencia de París está reconocida. No tengo tiempo de analizarles por qué de sus fallos. Simplemente les digo, uno de sus problemas es que no hubo una preparatoria, llegaron sin preparación alguna, con una dinámica enormemente compleja, un gran protagonismo de los jefes de Estado, el no dejar hacer a los diplomáticos preparados para que les presentaran opciones digeridas. No puedo extenderme en 3, esos fueron uno de los grandes fallos, y otra, la dificultad de los conflictos que tenían que arreglar, ¿no?, con el colapso de 3 imperios y una Alemania derrotada pero no destruida, muy importante. Entonces, termina la Conferencia de París con un fracaso grande. El Tratado de Versalles es el vestíbulo de la Segunda Guerra, fue considerado como un dictatum, muy mal negociado. La delegación alemana lo supo al final, humillaron a un país que paradójicamente estaba en mejores condiciones de la Francia, que virtualmente había ganado, pero no se habían librado las batallas en territorio alemán. Entonces, en síntesis, mala óptica, mala decisión, acorralar al enemigo, humillarlo, y luego viene el único logro a la mitad del camino de la Conferencia de París, que es el adendo final del Tratado de Versalles, y que es la creación de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es enormemente importante, a pesar de que se malogró, porque fue el primer esfuerzo. Hay antecedentes, hay algunos antecedentes intelectuales, la paz perpetua de Kant, hay algunas obras interesantes del siglo XVIII, idealistas utópicos. Este es el primer esfuerzo de una construcción colectiva de los asuntos internacionales, con un mérito también de sus 40 y tantos miembros, 26 ya no venían de Europa. Es decir, el mundo estaba dejando de pasar el epifoco del mundo pasaba a otros continentes. Eso fue un antecedente. La Sociedad de Naciones, lamentablemente, promovida por Wilson, no recibe el apoyo del Congreso americano. Los ingleses después la maniatan y finalmente se convierte en un órgano deliberativo, sin músculo, sin capacidad, sin dientes, y en ese foro lo único que se hace es discutirse los grandes problemas del siguiente capítulo, que sería de esta conferencia, que es las entreguerras. Las entreguerras tienen 2 etapas, de 1919 a 1929 y de 1929 a 1939. Hay una vastísima literatura. Yo viví en Alemania y después en Inglaterra, y en los lugares que les comentó Ricardo, y hablé pues con todos los académicos. Todavía está viva
la Primera Guerra y sobre todo qué pasó en ese pasillo de 20 años, que no se pudo parar la locomotora de la destructividad. Es decir, yo creo que para todos los diplomáticos es interesante conocer exactamente qué pasó en esos 20 años. Una gran fertilidad cultural, pero al mismo tiempo una gran enfermedad social. Y por otra parte, las potencias que habían ganado, encerradas en sus intereses de corto plazo, Estados Unidos, que había llegado a Europa como salvador al principio y que después se retira, está concentrado en sus asuntos. Entonces, todos los bacilos, los microbios acumulados, los demonios de ese tiempo andan sueltos y no hay una capacidad de concertación internacional, no hay una capacidad de previsión para impedir el nacimiento del fascismo italiano en los mediados 20 y a partir de 33 del nazismo en Alemania. Es decir, les hablo de dos momentos porque de 19 a 29 hay momentos positivos, pero de 29 a 39, y ya no hay tiempo de analizarlo en detalle, pero de 29 a 39 ya es una marcha, ya no estamos como en la primera frente a una guerra evitable, era inevitable. Es decir, hay una marcha enloquecida de armamentismo y hay por otra parte un apetito voraz de expansionismo del fascismo italiano, de los japoneses en Manchuria y desde luego de Hitler con el Anschluss en Austria, con los Sudetes en Checoslovaquia, la división de la República Checa con Eslovaquia y finalmente con el principio de la guerra en septiembre de 39. Hay un disparador que vino a empeorar las cosas, que es exactamente la crisis económica de Wall Street en 29. Entonces, hubo un cóctel Molotov imparable. La crisis económica vino a generar pues todas las masas de desempleados inconformes que van a aplaudir en Alemania en la emergencia de Adolfo Hitler. Entramos, como ustedes recordarán, a la Primera Guerra que se inicia en septiembre con la invasión de Polonia y se termina también en un septiembre, 5 años después, en el acorazado Missouri, el acuerdo con Japón. Pero me considero la Segunda Guerra interesante para los diplomáticos, ya paso rápidamente. Es interesante estudiar los tratados de ese tiempo. Los primeros, algunos secretos, otros no secretos, son tratados conducidos por los militares para la preparación de la mecánica de la guerra. Y después, a partir de 1943, es muy interesante que conozcan ustedes la historia, cómo se generó Naciones Unidas, cómo se generó el orden internacional actual. Ustedes recuerdan que a diferencia de la Primera Guerra, donde Estados Unidos llega ya casi al final, en la segunda entra en 41, en diciembre, después de Pearl Harbor que es el 8 de diciembre, y Estados Unidos ya desde 41 entra en la guerra. Está en ese momento en el poder Roosevelt y está Winston Churchill en el Reino Unido y está Joseph Stalin, Dugashvili y Stalin en la Unión Soviética, que van a ser los tres actores fundamentales de ese tiempo. ¿Qué pasa? Esta es una historia que no todo el mundo conoce. La historia no secreta, pero sí reservada, de cómo se generó la primera matriz de Naciones Unidas en el Departamento de Estado, al frente de un judío austriaco ruso, Leopold Volsky, que tuvo el encargo de Cordell Hull, que era el jefe del Departamento de Estado, de trabajar algunas ideas. Ya había antecedentes de la Sociedad de Naciones, y incluso algunos tomaron en cuenta algunas cosas del Congreso de Viena, pero
quedó un proyecto que le enseña Cordell Hull a Roosevelt, y Roosevelt, no siguiendo los errores de su predecesor Wilson, él realiza todo lo contrario. Él prepara esto desde las hostilidades, y desde las hostilidades en sus encuentros cumbre, que ustedes recordarán, algunos todavía salen en las filminas, en las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos sentados a Churchill con Stalin, ¿no? Y con Roosevelt, la última de Yalta, ya enfermo. Roosevelt, recordarán esas fotografías. En esos acuerdos hay dos muy importantes. El de Teherán, que es el principio, ahí Roosevelt le dice a Stalin, ya antes se lo había consultado a Churchill, y Stalin y Churchill, nada más en síntesis, no lo ven con gran simpatía. Churchill era un hombre del pasado, defensor del imperio británico, lo que le interesaba era preservar los privilegios del imperio, y Stalin lo que quería era evitar la humillación que había pasado la Unión Soviética, habían sido expulsados Sociedad de Naciones, y no querían meterse, que es algo que los grandes poderes no les gusta, y ahora lo vamos a ver con Donald Trump, no querían meterse en el corsé de un organismo internacional en donde tienen que discutir con otros países, ¿no? Entonces, lo vieron con escepticismo, pero al final se convencen, Churchill por su relación atlántica con Roosevelt, y se llega a definir en una conferencia en 1944, Dumbarton Oaks, que es importantísima. Ahí se arma por primera vez, están los rusos, los ingleses, los americanos, e invitan a los chinos porque quiere Roosevelt que esté Chiang Kai-shek. Estaba en ese momento China en una situación muy difícil, y ahí en Dumbarton Oaks sale una matriz que va a ser lo que se va a negociar en San Francisco. Estamos en 1944, entonces en 1944 las grandes potencias arman un anteproyecto, y ese anteproyecto viene a ser la matriz de discusión de la conferencia de abril de 45 en San Francisco, en donde nosotros tuvimos una participación. Nada más les menciono, no tenemos tiempo, antes de San Francisco, 4 meses después, hay una conferencia preparatoria con los latinoamericanos en Chapultepec. La van a estudiar los que estudien de esto. La conferencia de Chapultepec es una conferencia muy buena porque México ahí empezó a meter algunas ideas que iban a ser muy importantes después en la discusión de Naciones Unidas. Anoten la conferencia de Chapultepec. Esa conferencia, que dura 1 mes y pico, viene a ser una preparatoria entre la región. Y llegamos a San Francisco, y en San Francisco, como sucedió en Viena, como sucedió en la conferencia de París, las grandes potencias controlaron las deliberaciones. Se les fueron en 2 o 3 momentos muy interesantes, 2 o 3 momentos. Afortunadamente, 4 países de América Latina, México muy activamente, Australia, Nueva Zelanda, recuerdo Bélgica, hubo 10 países de los invitados que no les gustó el proyecto piramidal que presentaban. Ese proyecto estaba sancionado por lo que ustedes conocerán, el veto, que estaba la asamblea, una asamblea general, ¿no? Y estaba el consejo, que se fundó con 11, después se amplió a 15, pero nació con 11. Pero en el consejo, los 5 países que ganaron la guerra acordaron ser miembros permanentes, ¿no? Y como miembros permanentes se reservaron algo que más o menos se disimuló, pero todos sabemos que es el veto, que es decir, que está considerado en el capítulo 5, creo que es el artículo 27, ¿sí?, donde dice: en todos los temas de Naciones Unidas que no sean de procedimiento,
no se llegará a una resolución del Consejo sin el voto de los sin el voto de los miembros permanentes. Es decir, este fue el candado. Este candado lo aceptamos todos los demás, porque era la realidad. Naciones Unidas, siempre lo digo yo cuando hablo del tema, es un ejemplo del arte de lo posible. Naciones Unidas es un triunfo de la diplomacia como arte de lo posible. Lo que llamaba el canciller Bismarck, que decía, sí, los intelectuales navegan muy rápidamente y arreglan el mundo en sus ideas. Yo creo en el genio del momento presente. Es decir, lo que hay, lo más que se pueda lograr dentro de lo que hay. Y dentro de lo que había, quienes estudian la Conferencia de San Francisco podrán ver que la diplomacia mexicana y de otros 10 países, más o menos, abrió espacios muy inteligentemente. Quedó el tema piramidal, se sujetó a un par de cosas el veto, pero sobre todo se le dieron poderes de discusión a la Asamblea, que no tenía. Se convirtió en un órgano mucho más importante y se abrió la acción de Naciones Unidas al campo económico, social, ¿no?, con el ECOSOC, y después al campo cultural. Es decir, Naciones Unidas creció en flexibilidad en San Francisco y en los años subsecuentes siguió creciendo. Y Naciones Unidas el día de hoy, yo soy de los que estoy convencido que es el bien mayor que se pudo haber logrado en épocas oscuras, en épocas muy oscuras. Y dotó a nuestro tiempo, es decir, de algo que ahora, al cerrar esta conferencia, nos va a hacer falta. Quiero decirles que lo que Naciones Unidas dio también fue un foro de discusión de los grandes problemas internacionales deliberativo, generó órganos que crecieron y se desarrollaron incipientes de cooperación internacional, que derivaron después en derechos humanos y la acción humanitaria, todo obra de Naciones Unidas. Y a pesar de que quedó en el Consejo de Seguridad esa estructura piramidal intocada, la organización pudo pasar por 3 oleajes fuertes. La descolonización, que aumentó su membresía a los 129, como son ahorita, es decir, fueron 50 los que suscribieron la Conferencia de San Francisco, ¿verdad, Ricardo? Entonces, al 124, ¿no, Natalia? 124, ¿no? A los 124 actual. Es decir, la descolonización amplió la membresía de Naciones Unidas, lo que no le gustó a las grandes potencias. Recuérdense el juicio de Kissinger de la dictadura de las mayorías, ¿no? Qué manera de decir las cosas, ¿no? La dictadura de las mayorías, entonces, ¿qué es la democracia? Entonces, en síntesis, viene ese primer oleaje. El segundo oleaje, la Guerra Fría. Y el último oleaje, que será el tema final ahorita de esta conferencia, es la globalización, que son los 3 cambios nuevos que ha habido desde la fundación de Naciones Unidas. Cierro nada más con un panorama breve. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Bueno, me tomo 5 minutos para decirles una mirada a ojo de pájaro sobre nuestro tiempo. Creo que estamos en un punto de inflexión de esos que he hablado, como de Westfalia, ¿no?, Viena, puntos de inflexión históricos que representan un cambio de época. Las épocas no cambian por siglos, ¿no?, cambian por eventos determinantes, ¿no? Hay quien se dice que el siglo más breve es el Sarajevo a Sarajevo, ¿no? Es decir, el siglo XX, ¿no?, el siglo más breve según Hobsbawm. Pero en síntesis, no cambian por siglos, cambian por eventos. Hay 2 eventos que tuve el privilegio de ver cómo se desataban
en mi tarea diplomática. Cuando estuve en Moscú, en mi experiencia en Moscú en el tiempo de Gorbachov, en la perestroika, después en Alemania en el tiempo de la unificación, en el Reino Unido, en Estados Unidos en el 11 de septiembre, tuve el privilegio que me dio mi país de ver la historia tocar la puerta y decir, aquí estoy, cambiando el mundo. Esos momentos desataron el colapso soviético, que tuvo un efecto como sísmico, generó la ampliación de Europa, ¿no? Y después, por otra parte, cómo finalmente el fin de la Guerra Fría abrió una carrera acelerada de la globalización. La globalización, que estaba ya desde el Imperio Británico armándose, y es un concepto multívoco, que podría haber un tema de seminario, alcanzó con el fin de la Guerra Fría una enorme velocidad. Al caerse las fronteras socialistas y las reformas chinas que abrieron su economía, no su política, el mundo cerró el círculo de la globalización, que estaba compartimentalizada por la Guerra Fría, ¿no?, entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Con el colapso comunista, la globalización cierra el círculo. ¿Y qué sucede? Que las grandes empresas internacionales, los grandes bancos, las grandes cadenas informativas, fueron los jinetes que ocuparon esos espacios. Y los ocuparon uniformando ideológicamente también a todos esos espacios caídos, ¿no? ¿Y qué sucede al mismo tiempo? Que este fenómeno viene junto con la emergencia del pensamiento conservador, de la victoria de Thatcher y Ronald Reagan, que habla de que la economía no debe ser regulada, que existe una mano invisible, citando mal a Adam Smith, que se refería a otra cosa, una mano invisible que son los mercados. Bueno, entonces, la globalización genera una aceleración del ritmo económico y no hay regulación, no hay contención. Entonces, hay dos elementos. Es muy difícil simplificar una época y decir qué la determina, pero yo arriesgo a decir que hay dos elementos fundamentales que son determinantes de las facciones de nuestro tiempo. La revolución científica tecnológica, invadiendo a una velocidad enorme los espacios de la información y la comunicación y la robotización, ¿no? Y ya hay una nueva cadena, la revolución tecnológica en un periodo de aceleración vertiginosa y la globalización no maniatada. Entonces cierro con esto en nuestro tiempo. Terminamos un mundo que no era deseable. ¿Quién va a decir que era deseable la Guerra Fría? Pero la Guerra Fría evolucionó, eran jugadores profesionales, ¿no?, que finalmente jugaban con reglas aproximadamente previsibles. Ahora entramos a algo que yo llamo en un libro que escribí, el salvaje mundo nuevo, a un salvaje mundo nuevo. Es decir, se abrió una caja de Pandora y tenemos un mundo no plenamente regulado en periodo de gran interdependencia. ¿Qué me preocupa de esto? Bueno, lo que estamos viviendo, la crisis económica que sigue golpeando y está generando la revuelta en contra de la globalización en los países altamente industrializados, Brexit, la elección de Trump, por una parte, las distancias norte-sur, las migraciones del sur al norte, además con el tema del Islam. Hay muchas ollas calientes en la estufa del mundo y no hay una capacidad de supervisión. Por eso a mí las entreguerras me interesan, porque estamos volviendo a un periodo en donde muchos actores, muchos fenómenos no cuentan con la regulación
que alcanzamos en la posguerra. Yo creo, no hay nunca una belle époque en las relaciones internacionales, pero creo que una buena época fueron de los 46 a los 80. Hubo muchas guerras y conflictos, pero la civilización, los poderes, las acciones estaban más o menos bajo control. Y ahora tenemos un nuevo nacionalismo. Hemos revisado dos presidentes americanos, Wilson y Roosevelt, compárenlo con Donald Trump. No voy a entrar ahorita al análisis de Donald Trump porque pues ya creo que seguirán hablando de él mañana, ¿no? O ha habido ya mucho y el TLC. Es muy lamentable que en este momento Estados Unidos tenga como presidente un hombre que rechace de una manera tan contundente al orden multilateral y que esté pregonando America First, ¿no? Entonces tenemos a varios jugadores en el tablero, a una Federación Rusa regresando por sus fueros, una China moviendo el músculo en muchos lugares, ya no solamente en los circundantes, ¿no? Poderes medios en la mesa buscando su lugar, y todo esto nos lleva a qué camino hay. Yo creo que nunca hay que aceptar en ninguna área de la vida el derrotismo. Tenemos retos, pero creo que hay dos o tres cosas, y con esto cierro, donde yo diría nuestro país puede sumarse a esfuerzos generales. Yo veo dos caminos, y basando en esta revisión de la historia que nos da siempre lecciones, que un grupo de naciones, muchas de ellas dentro del G20, grupo de naciones, y no solamente el G20, algunas de las del G20, tomen las iniciativas que está dejando los Estados Unidos por falta de interés, creando una, no que llamaban en el tiempo de Bush, una coalición de voluntarios, no, una coalición ilustrada de naciones al servicio del orden internacional. ¿Cómo está? ¿Por qué no lo digo? Ya ven qué pasó ahorita con la conferencia de París. Europa dijo, seguimos. Estados Unidos dijo, me voy, y sigue la conferencia de París, ¿no? ¿Qué pasó con el acuerdo de Irán? Estados Unidos dice, me voy, y Europa le dice, seguimos con. Entonces, yo veo signos de una recuperación de iniciativas de otras áreas del mundo, y creo que esto es una buena noticia entonces creo que esta actitud de Donald Trump está contribuyendo a que emerja una nueva conciencia que estaba adormecida. Yo soy el primero que le doy la bienvenida a que un país tan importante, Estados Unidos, se comprometa, pero si está pasando lo que está pasando, creo que este es el camino. Y este es el camino que la diplomacia de México debe de tomar. Ustedes, quienes elijan estos estudios, van a llegar a una gran tradición. En momentos culminantes, cierro, en la Sociedad de Naciones llegamos tarde porque estamos en la Revolución. Cuando se creó la Sociedad de Naciones estábamos saliendo de la Revolución, entramos en 31, pero algunos de los mejores pronunciamientos de la Sociedad de Naciones los tuvo México, ¿no? De la invasión de Manchuria, la invasión de Abisinia, el Anschluss, etcétera. Yo les recomiendo, estudien el papel de México en la creación de Naciones Unidas y saldrán con la frente en alto. Ahora tendremos, yo creo, la diplomacia mexicana otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Los presentes hemos escuchado una verdadera conferencia magistral. No es un nombre casual el que ha llevado esta intervención. Es un trabajo de Juan José Bremer, podemos decir de toda la vida, por sus experiencias en una diplomacia creativa
y comprometida con un estudio permanente más allá del cumplimiento formal de sus atribuciones y funciones. Creo que sí, voy a decir, creo que para los interesados que han quedado con la siembra y la motivación de la charla de la conferencia magistral de Juan José Bremer, quisiera recomendarles un libro de reciente aparición en su tercera edición de Juan José, que lleva el nombre Tiempos de Guerra y Paz, los pilares de la diplomacia, de Westfalia a San Francisco, que está publicado en 2017 por la editorial de Bolsillo. Es un tratado intenso, concienzudo sobre lo que ahora nos ha planteado, los distintos momentos históricos que ha asumido, y también con una visión prospectiva hacia el futuro, con todas las contradicciones que existen, pero también con las posibilidades de esperanza para un mundo mejor. Lo repito porque de veras es altamente recomendable. Es Los pilares de la diplomacia, de Westfalia a San Francisco, publicado por De Bolsillo en 2017. Y de lo que señala Juan José, que es un surtidor enorme de ideas, pues podemos comentar muy de pasada que si bien el orden creado en San Francisco en 1945 no fue el ideal, pues no fue el ideal porque el reflejo de los poderes estaba marcando otro tipo de prioridades, pero que sin embargo es un orden que se tiene que defender, porque aún los que lo pactaron, y estamos hablando de las grandes potencias, no obstante sus deficiencias, lo quieren todavía neutralizar, lo quieren revisar. Y esto lo podemos ver en lo que es la prohibición del uso de la fuerza, que es un punto clave de la cooperación internacional, en que si bien está categóricamente consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, que se inspira en la etapa a la cual se refirió Juan José con el Tratado Briand-Kellogg de 1928, que casi textualmente reproduce algunos de los puntos de 1928, pues ahora resulta que esa prohibición a los estados ya no les conviene. Así como hay una desregulación económica, también que hay una desregulación política, y lo vimos el decenio pasado con la guerra de los Estados Unidos contra Irak, que se fueron por la libre, desconociendo todo el régimen de Naciones Unidas, y es una batalla que tenemos que dar. No nada más buscar una apertura, sino tratar de defender lo que existe, porque no obstante que rige como derecho y hasta como normas imperativas de derecho internacional, pues ya no les conviene. Y hay una lucha en ese sentido. Yo creo que las palabras de Juan José con este recorrido histórico son motivantes, son inspiradores, nos deja una gran lección y hemos sido afortunados de escucharlo. La realidad tiene que verse con una visión idealista, y esta visión idealista que tiene que ver con la ética y con la moral, pues lo hemos escuchado espléndidamente de un protagonista de la política exterior de México y de la política mundial, como es Juan José Bremer. Yo no lo felicito a él, nos felicito a todos nosotros por haberlo escuchado. Quizás tengamos tiempo, unas 2 o 3 preguntas que quisieran hacerle, aprovechando pues que tenemos a un gran maestro de estos temas, que quisieran apuntar algo brevemente, por supuesto, o hacer un par de preguntas. Por favor, si se identifican, de pie, por favor, y si se identifican de nombre y de la institución. Otra vez, Guillermo Barrio Ochoa, represento al Grupo Transportes Intermex. En la actualidad ya vivo aquí en Huatulco, experimentando los eventos del turismo, que también tienen sus propios problemas y que también hay que tratar de mejorar muchas de las relaciones que tenemos internacionalmente al respecto. Yo quiero felicitarlo. No es la primera vez que escucho, hemos participado indirectamente en algunas reuniones, y de veras, jóvenes, nosotros los que ya tenemos canas, sabemos apreciar a este tipo de personas
que no han hecho otra cosa que defender a nuestro país en todos los foros y ante todas las circunstancias. Felicidades y muchas gracias. Gracias. ¿Quieres hacer algún comentario? Ahora, En una otra intervención, aprovechen la presencia de Juan José. Si se identifican por de nombre y institución de procedencia. Hola, buena tarde. Es un placer haber escuchado una conferencia de usted, señor embajador. Mi nombre es Elizabeth Briceño y vengo de UABC. Entonces, usted mencionaba el papel que había tenido México cuando se crearon las Naciones Unidas, y yo en lo personal me siento muy orgullosa de que los puntos que tenemos nosotros como política exterior hayan servido para crear la Carta de Naciones Unidas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede lograr México volver a tener esa presencia que tenía para ser considerado miembro fundador de las Naciones Unidas? ¿Cómo ahora podemos volver a eso y ser ejemplo de política internacional y en el fortalecimiento de las instituciones? Gracias. Muchas gracias. Sí, es una muy buena pregunta. No, bueno, yo creo que México tiene un prestigio, y ya he tenido, ya Walter Astier se los comentaba hace un momento, como embajador de México, uno puede de alguna manera medir la influencia que ha tenido nuestro país. Todavía queda mucho. Yo creo que hay un recuerdo muy grato de ese periodo fundacional de la diplomacia mexicana. Ese periodo todavía vivimos de ese resplandor, podría decirlo, porque fue muy importante. Y hay que recordar, bueno, lo que aportamos en la Fundación de Naciones Unidas, lo que hemos aportado en todas las conferencias de Naciones Unidas, en donde México ha tenido algunas de las ideas más inteligentes, las ideas más prácticas, lo que hemos aportado en desarme, lo que hemos aportado, todos quienes conocen ustedes cómo se gestó el Tratado de Tlatelolco, cómo se aprovechó la coyuntura internacional. El Tratado de Tlatelolco, de alguna manera, hubo una coyuntura después del conflicto con Cuba. Se planteó muy claramente la importancia de la desnuclearización de América Latina. Es decir, vuelvo al genio del momento presente. Esa frase define mucho lo que es la capacidad del político, que es saber dónde la alta política, dónde están las coyunturas de la historia para movilizar. Creo que tenemos todavía muy fuerte esta trayectoria. Creo que nos sigue respaldando algo muy importante. México ha sido uno de los países del mundo que ha logrado difundir su cultura con una mayor amplitud. Es impresionante la cantidad de exposiciones mexicanas del mundo prehispánico, el mundo colonial, el México moderno, el México contemporáneo. La lista es enorme, ¿no?, que hemos presentado en el mundo. Entonces, hay un poder de la literatura mexicana, un poder de la plástica mexicana. Estoy hablando poder suave. México es un país que tiene mucho poder suave. Tiene un gran poder suave, y el poder suave ayuda también, da prestigio, da en un momento dado que sea uno escuchado. Entonces contamos con esa tradición, y ahora se nos está abriendo, paradójicamente, yo lo creo, una nueva coyuntura. Creo que hay que aprovechar esta Europa que empieza a dar signos de independencia, después de un periodo en donde Europa dormía un poco en la cuna de los Estados Unidos. Hay una Europa nueva que está reaccionando, y tenemos sin duda en el camino, hay un grupo muy importante de naciones que están dispuestas a aprovechar esta coyuntura, pero México yo creo que debe de asumir la iniciativa. Este es un momento para el futuro. Lo dejo para los próximos meses y años, pero sí se da una nueva oportunidad. En momentos difíciles, en momentos difíciles se da una oportunidad, y ahí viene pues el talento de la diplomacia mexicana. Yo les agradezco mucho su interés, agradezco mucho a mi querido y admirado Ricardo
su generosidad. Me da mucho gusto que esté la directora Matías Romero acá, porque yo presenté este libro directamente en el Matías Romero, bajo su anfitrionía, ante su anfitrionía, y es un libro dedicado a ustedes, porque es un libro que ofrece lo que les dije, una cultura diplomática. Vuelvo a mi origen, a mi metáfora inicial. Un médico tiene que saber de un binomio, salud y enfermedad. Un diplomático tiene que saber de conflicto y arreglo. Y dónde se da en el conflicto la posibilidad, se cuela el arreglo. Muchas gracias. Natalia, gracias Natalia por estar acá. Muchas gracias.